Hola amigos, ¿cómo están? Soy yo otra vez, Juliana, y en este video os voy a contar un poco sobre 5 cosas que debéis saber sobre el conflicto que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Bueno, la primera cosa es que este conflicto no empezó ahora mismo, es algo que ya está sucediendo desde el año 2014 y empezó cuando de la Revolución de la Dignidad, que fue una suma de muchas protestas alrededor del país que influyeron fuertemente para el alejamiento, la deposición del presidente que era un títere de Rusia, que si no estoy hablando mal se llama Viktor Yanukovych, y este movimiento fue un movimiento anti-Rusia, pero no en el sentido que estamos pensando, en el sentido de que se elevase el derecho nacional de Ucrania de autodefinición. Y aparte de las protestas para el alejamiento de este presidente, también hubo yo creo que soltaron una ex primera ministra de Ucrania que estaba arrestada, que se llamaba Yulia, no sé, se me olvida el nombre, yo voy a pedir que aparezca aquí, y que era una empresaria, una ejecutiva de empresas ucranianas, una persona muy rica, pero que estaba presa desde el año 2001, si no estoy mal informada. Y entonces con esas revoluciones, fue posible que Ucrania se convirtiese un poco más en un país autónomo y no solamente en un país subordinado a los intereses rusos. La segunda cosa que es importante decir es que Ucrania no siempre fue Ucrania como nosotros conocemos, o sea, formaba parte antes del Imperio Ruso, después de la Unión Soviética y después de la caída del muro de Berlín, empezó a ser un país independiente, y eso fue algo muy importante para la evolución de la historia del país durante estos últimos 30 años, porque era un país que, cuando miembro de la Unión Soviética, estaba siempre subordinado a Rusia y a los líderes, los políticos de la Unión Soviética, pero que a partir del fin de la Unión Soviética empezó a tener una identidad propia, pero aparte de ser un país independiente y tener todas esas cosas que estaban empezando a ser de ellos, al mismo tiempo tenía una influencia muy grande del movimiento ruso para la formación de un ambiente geopolítico que fortaleciera el papel de Rusia, aunque no más dentro de la Unión Soviética. Entonces fue durante mucho tiempo, durante estos 30 años, un proceso de dualidad entre somos todavía parte de esta aura soviética y si somos subordinados a Rusia, o somos un país independiente que tiene sus intereses y que tiene una población con identidad propia. Incluso, eso es un apartado interesante, durante estos años hubo un proceso de ucranización dentro de Ucrania, o sea, dejar de hablar ruso, dejar de utilizar los símbolos que formaban parte de la ideología esa de la Unión Soviética y empezar a tener una identidad propia. Todo esto fue un proceso que sucedió durante estos años, y ahora mismo es uno de los temas de los cuales Rusia ahora mismo sugiere ser el motivo del conflicto, o sea, que el proceso de ucranización sería una especie de xenofobia en contra de los rusos, lo que de verdad yo no creo que sea, porque, bueno, depende, si eso sí se convierte en una violencia a los demás, puede ser comprendido como una especie de xenofobia, pero si solamente es un país que quiere tener una identidad nacional, yo no veo esto como algo malo, porque es su derecho. El tercer punto es el tema de OTAN y el Pacto de Varsovia. O sea, durante la Unión Soviética, los últimos años de la Unión Soviética, mientras Estados Unidos, vosotros sabéis que durante el periodo de la Guerra Fría, el mundo estaba dividido en dos partes. Y la Guerra Fría fue básicamente la dualidad en el mundo entre Estados Unidos
y la Unión Soviética después del final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, el mundo que estaba en conflicto después de haber ganado el lado que era el lado de Estados Unidos, de Inglaterra, de Unión Soviética. Estos amigos ya no eran tan amigos y como Inglaterra ya estaba muy débil por la guerra, por estar destrozada, Estados Unidos empezó a invertir en Europa con el plan Marshall, pero mientras tanto la Unión Soviética, que tenía una ideología económica y política totalmente distinta a lo que sería la ideología capitalista de Estados Unidos, empezó a luchar por poder en el mundo. O sea, fue una lucha básicamente bajo las sábanas, o sea, no llegaron efectivamente a tener un conflicto de los dos lados, pero ellos han movido muchas tierras para que realmente sus deseos fuesen alcanzados. Entonces, mientras tenía esas ganas de Estados Unidos de conquistar unos territorios, también la Unión Soviética lo tenía, y al final, para proteger los países que formaban parte de la alianza de Estados Unidos, se creó la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y que en inglés se llama NATO. Esta unión sería básicamente para Estados Unidos y todos los países que tuviesen un ejército propio de defensa. Mientras tanto, para que no estuviera sin su tipo de ejército, para contrariar este movimiento que estaba conduciendo Estados Unidos, fue creado el Pacto de Varsovia, que era realmente un pacto entre todos los países que formaban parte del grupo de la Unión Soviética y de los países que tenían la ideología socialista alrededor del mundo. Entonces el Pacto de Varsovia sirvió para proteger los países soviéticos y la OTAN o NATO para proteger los países que estaban alineados con Estados Unidos. Lo que pasó es que con el fin de la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín, lo que sucedió fue que el Pacto de Varsovia murió, pero la OTAN siguió funcionando. Y existe una dualidad y también una duda si de verdad deberían seguir trabajando dentro de OTAN estos países. O sea, si OTAN debería seguir existiendo, si su opuesto directo ya no existía. Pero en el sentido de la perspectiva de la guerra realista, todos siempre debemos estar preparados para la guerra, o sea, no debemos confiar tanto. Entonces, en ese sentido, si pensamos en ese sentido, que es un sentido más del arte de la guerra, de Sun Tzu y de otros teóricos de la guerra, sí, esto tiene algún sentido. Entonces, todo esto empezó a crear una presión muy fuerte en los países alrededor de Rusia y crear una especie de disminución de la influencia de Rusia, aunque no siendo más la Unión Soviética, en su entorno. Y ahora vamos al cuarto punto que tiene mucho que ver con esto, que es la pérdida de poder geopolítico de Rusia. No sé si ya han visto ese juego que se llama War, que es un juego muy chulo que habla mucho de ese tema de la geopolítica. Y es muy difícil conquistar lo que sería Rusia, porque Rusia tiene muchos ejércitos cuando empiezas a jugar, pero lo interesante es que todos los países alrededor de tu país debes protegerlo para no perder ese territorio que forma parte de tu objetivo. Entonces, cuando Rusia comienza a ver sus países que eran antes, los países que eran antes amigos, o sea, países que formaban parte de la Unión Soviética, países que forman parte de un grupo, de una alianza muy antigua de protección o de antes formar parte del Pacto de Varsovia o lo que sea, siendo cada vez más europeizados o cada vez más americanizados dentro de la perspectiva capitalista de la democracia, de una democracia política donde la gente tiene derecho a hacer sus protestas, a estar en contra del político que está en el poder, etcétera, etcétera, etcétera.
todo esto hizo con que el sentido del poder y del mantenimiento del poder nacional de Rusia estuviese en cheque, porque si sus amigos que estaban alrededor, en su entorno, estaban dejando de ser tan amigos suyos y empezando a estar alineados a una perspectiva del capitalismo, de mercado, como Estados Unidos lo tiene, recibiendo todas sus cosas, sus empresas, dejando de estar tan alineados con perspectivas rusas y más estar alineados con perspectivas globalistas. Todo eso realmente empezó a crear una situación de muy incómoda para Rusia y para Putin, que es uno de los líderes más antiguos de Rusia. Es importante decir que Rusia es un país que tiene un histórico de imperialismo y tiene un histórico de líderes autocráticos desde antes de la Unión Soviética hasta los días actuales. O sea, es muy natural que ellos estén acostumbrados con ese tipo de personas, teniendo fuerza de poder y decisión dentro de sus países, dentro de su país. Entonces, todo esto, este cambio, hizo con que Rusia se sintiese no tan afortunada como se sentía, y poco a poco los líderes del mundo empezaban a hablar de Rusia como una potencia local. Yo he leído en algún lugar un comentario de Obama sobre esto. Entonces, todo este orgullo, toda esta percepción nacional de cómo son los rusos, de cómo es el poder de Rusia, todo eso empezó a estar cada vez más molesto y más mal visto y con menos fuerza en el mundo. Y todo eso, yo estoy cierta de que de algún modo puede haber motivado a Putin a empezar este enfrentamiento más, ¿cómo puedo decir?, más físico de lo que era antes. Antes estaba más en el nivel psicológico. Y ahora vamos al quinto punto, que es la perspectiva del hard power y del soft power. Son dos características que están muy habladas en el paradigma, bueno, de las relaciones internacionales, de las teorías de las relaciones internacionales, y bastante alineada con el tema del realismo, que es una de las primeras teorías que se estudia cuando empezamos a estudiar relaciones internacionales. Y habla efectivamente de dos tipos de métodos de guerra. Puedes utilizar el soft power, que es el poder blando, que es el poder de la cultura, es el poder de la negociación, es el poder de las cosas no tangibles. Entonces, la economía y todas estas cosas que son intangibles y que no generan efectivamente una batalla cuerpo a cuerpo, pero puede crear mucha confusión o dominación. Todo esto es lo que llamamos el soft power. Entonces, si escuchamos una música, por ejemplo, durante el final de la Guerra Fría hasta los días actuales, pero yo creo que hasta 10 años atrás, Estados Unidos dominaba lo que llamamos del soft power. Escuchábamos todas las canciones de Estados Unidos, veíamos todas las pelis de Estados Unidos, nuestro estilo de vida cada vez más estaba alineado con lo que hacían los americanos. Entonces, todo esto es una especie entonces se llama lavage cerebral, brainwash, porque ellos empezaban a entrar en nuestras cabezas. Nuestra vida era básicamente de una familia americana, y después de un tiempo, ya con la caída de la fuerza de los Estados Unidos, ya ves que cada día menos te sientes, o el mundo se siente influye menos, cada vez menos, el estilo de vida americano que en los tiempos anteriores. Y este poder es el poder que se puede hacer con que un país llegue al nivel de imperialista. Pero mientras existe ese tipo de poder, existe el poder duro, es el poder hard power, es el poder duro, que es el poder de la guerra física, que es el poder de las armas, de la dominación territorial, efectivamente, del ejército y todo esto. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es un cambio de lenguajes. O sea, durante mucho tiempo, durante los últimos 30 años, estuvimos
trabajando a través del lenguaje, de la economía, de la guerra a través de la economía básicamente, pero también la guerra cultural. Y ahora cada vez más con ese impulso de Rusia en el territorio de Ucrania, vemos que Rusia no habla con estos idiomas, o sea, han hecho diversas sanciones, cosas para que la economía de Rusia sea afectada, pero yo sé que Rusia debe estar preparada para todo esto y quien va a sufrir no es Putin,